El Día del Niño para los alemanes es la celebración de un sábado brujeril, la unión o comunión de una bruja con el diablo. Y tú ves estas celebraciones el 30 de abril en Alemania en la actualidad, y todas las mujeres se visten de brujas y hacen una representación de que se casan con el diablo. Entonces yo le decía, Reni, es normal. Tienes una psicoemoción normal como un ser humano, porque eres un ser humano por mucho. Yo te lo puedo decir también que me ha tocado, ¿no? La psicosensación de la nostalgia de una entidad espiritual, ¿no? Pero esa es una forma de comunicarse también. Es decir, nosotros transgredimos o pasamos por su bucle. Por eso es importante los bucles residuales, porque tal vez esa persona que está desviviéndose en vida, que se quedó impregnado en espacio-tiempo cuando se colgó, pudo pasar por las psicoemociones más exacerbadas de ver postrados sus familiares que ya los hizo muertos, ¿no? Los hizo espíritus. Imagínense la psicoemoción en ese momento, esos lapsus, y eso es lo que se queda impregnado. Imagínense. ¿Y qué fenómenos paranormales, o sea, cuáles son de las cosas más fuertes que se sabe de esa casa? Tenemos la fotografía de uno de los dominicos. O sea, que aparece en una fotografía. Sí. Martita, tenemos pues en esta época de Día de Muertos, de Halloween, de que las almas vienen a visitar, o no, o sí, o siempre están aquí y ahora más, no lo sé. Ahorita lo vamos a platicar. Tenemos un invitadazazo para que nos pueda ayudar a platicar de todo esto. Está padrísimo porque además él es fundador del primer organismo autónomo de investigación, clasificación y evidencia de casos paranormales en México. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundada en 1994 y en funciones actualmente. Tiene más de 30 años de experiencia, es asesor e investigador para series de Netflix y de Discovery Channel. Y por supuesto le damos la súper bienvenida, muchólogos y muchólogas, a Antonio Zamudio. ¡Ay, qué padre tenerte aquí! Oigan, ¿se acuerdan del primer episodio que estuve con ustedes? Ya tiene rato. Claro, ya tiene bastante. Ya es que tú ya eres parte de la casa, pero qué rico poder amigo. Platicar ahorita con todo esto que se viene. Pero claro que nos acordamos, ya llevaremos como unos 3 años, ¿no? Yo creo la última vez que... Fácil. Sí. Fuimos pioneros, amigo. De hecho, creo que fui padrino de su primer programa paranormal, si no mal recuerdo. Fue padrino de nuestro primer programa. Creo que sí, de nuestro, o sea, con invitado. Híjole, sí, claro. Y oigan, nunca... pues es un honor, Martita, Jordi, siempre es un honor, y agasajo aquí este programa de los muchólogos. Eso, ay, gracias. Oye, mi querido Zamudio, es que hay un chorro de temas. Ahorita preguntaba este asunto, ¿no? Estas semanas que estamos viviendo, aunque este video, la gente este audio lo podrán escuchar en muchas ocasiones. ¿Qué pasa el 1 y el 2 de noviembre? ¿Por qué esos días son los días de muertos en México? ¿Por qué se junta con el Halloween? ¿Hay alguna coincidencia o no de Estados Unidos? Y para que ahorita empecemos a platicar de las almas y si verdaderamente hay un portal más abierto en estos días. Claro. Mira, vamos a entender en el concepto histórico de lo que se refiere a Día de Muertos. O sea, el concepto de Día de Muertos es prácticamente una creación, por así decirlo, no basada en lo prehispánico. Es decir, en lo prehispánico está muy fuertemente vinculado con la veneración hacia otra vida, que es la vida después de la vida, desde nuestros antepasados los aztecas, también los mayas, pero principalmente para ellos era la apertura de una especie de inframundo que es de alguna forma dirigido o tiene las llaves del inframundo Mictlantecutli, ¿no? Que es el dios de la muerte. Entonces, basado en eso, para los aztecas principalmente, más que para los mayas tienen otro tipo de deidades, pero más para los aztecas era que los trascendidos, los que ya no están en lo físico con nosotros, pudiesen coadyuvarnos para el bienestar de la vida de los vivos, valga la redundancia. Es decir,
Ellos creían en que esa otra vida de que no está en el plano físico podrían regresar hacia nuestras vidas para podernos ayudar ejemplo, la apertura del Mictlán se dice y se desconoce mucho, Jordi y Marta, que se fue nada más el 1 y 2 de noviembre. No, el 1 y 2 de noviembre, más bien el 2 de noviembre es el cierre del Mictlán. Es decir, las puertas del Mictlán se abren, si no me recuerdo, en mayo. Okay. A reserva que nos pongan aquí en los comentarios si tengo fe de ratas, con todo gusto lo aclaro. Pero tengo entendido que es en mayo o en septiembre, cualquiera de esos 2 meses, porque tiene que ver con la concepción de las cosechas, la siembra, cosechas y todo ese contexto más, más de un organigrama social dentro de la cultura azteca. Entonces, para ellos era Mictlantecutli abre las puertas del inframundo para que los trascendidos familiares nos visitaran, nos cuidaran y nos ayudaran para las cosechas. Es en todo el contexto. Cuando llega lo judeocristiano, con base a todo lo que ya conocemos de los conquistadores y demás, pues traen todas estas costumbres judeocristianas, en la cual 31 de octubre, que es más europeo, es más el rollo nórdico, vamos a ponerlo como Samhain, es la noche de Samhain, es una entidad, es un espíritu que deambula por las calles el 31 de octubre en busca de niños. A ver, ese contexto es real, es histórico, lo pueden buscar. Samhain se alimenta de niños. Es en serio. O sea, se los come. Sí, claro. O sea, no es una cuestión puritana de la buena ondita, ¿no? Muchas concepciones allá afuera de brujas o brujas wannabe, como yo les digo, se avientan el rollo de, güey, es la veneración. No. Una cosa es que veneres un dios pagano y otra cosa es que veneres a un demonio o un ser que se alimenta de niños. La concepción del Samhain buscando niños deviene de esas costumbres que los pobladores en aquellos entonces, estoy hablando siglo II, siglo III, vestían a sus niños para confundirlos con otros demonios. Y pero se confirmaba que realmente atacaban. Ay, perdón, los dos, sí, los dos así con dudas. Bajo la costumbre de esas creencias, sí se decía que desaparecían niños. Evidentemente no tenemos ese concepto histórico tan fehaciente porque pues, tendríamos que abarcar todos los anales de toda la crónica y la historia. Crónica de leyenda base a ese dios pagano Samhain. Pero se decía que en aquellos entonces se perdían los niños. Otro tanto es también por las brujas. También es Noche de Brujas, 31 de octubre. Es un sábado brujeril propicio para el sacrificio de niños. También. No. O sea, espérame, estoy entendiendo muchas cosas porque aquí en Estados Unidos la tradición de Halloween es que salgan los niños a las calles vestidos de fantasmitas, de calabazas, de todos este tipo de diferentes disfraces y los adultos les damos dulces a los niños. Sí, dulces. Pero bueno, entonces ¿viene de este origen? Tengo entendido a nivel histórico, Ojo, nosotros nos fundamentamos a documentarlo. Ya. Bajo el contexto del gringo, es decir, del americano que sí celebra el Halloween sí es una noche antes del Día de Todos los Santos, que sería el 1 de noviembre. Sí. Para ellos la concepción es un día antes de Todos los Santos salen los demonios, brujas y demás, y la concepción es como más del rollo truco o trato, ¿no? O dulce o truco, que es un tema un poco más infantiloide. Pero si nos basamos en lo que les estoy comentando, en el realmente Samhain, que es representado, incluso los gringos lo representan, los norteamericanos lo representan con esta calabaza, ¿no? Que es este tipo como un jack, ¿no? Que es una calabaza con ojos y demás. Y de hecho, todos los adornos en Estados Unidos son basados a las calabazas, a las pumpkins, ¿cómo le llaman? Algo así, ¿no? Pumpkins, sí, pumpkins. Entonces, pues sí tiene vamos a poner una reversión de la costumbre nórdica, pero en los nórdicos se lo tomaban muy en serio. Decían, todo niño que saliera a las noches del 31 de octubre debía estar disfrazado, porque esa noche es propicia para que las brujas busquen a los niños y lo ofrenden a Samhain. Es decir, vístanlo de demonios, de monstruos, de cosas raras, porque es una aquelarre propicio para la evocación e invocación de estos seres. Entonces, sí tiene lógica. Yo hace poco hice un recuento de 30 de abril
que ya han escuchado de la bruja Nahual de Peñalobos. 30 de abril es una celebración alemana que hoy por hoy, Jordi, Marta, se sigue celebrando en Alemania. Y o sea, el Día del Niño, yo no sé esto, perdón. ¿Qué pasa ese día? El Día del Niño para los alemanes es la celebración de un sábado brujeril, la unión o comunión de una bruja con el diablo. Y tú ves estas celebraciones el 30 de abril en Alemania en la actualidad, y todas las mujeres se visten de brujas y hacen una representación de que se casan con el diablo. Dios mío. O sea, sí es lo que les digo, la contraparte. En México y en otros países, evidentemente somos un país que está combinado con los conquistadores y otras culturas. Entonces los conquistadores trajeron pues, todas las influencias europeas y por ende se celebra el sábado de la noche de Walpurgis, el 30 de abril, que realmente no es el Día del Niño. Si me pones a ser un poco quisquilloso, yo podría, pues tal vez no aseverar, pero sí poder decir, la noche de Walpurgis entra a las 12 de la noche del 30 de abril. Una noche que tienen que estar supervisando a los niños. Qué buena idea de tener el Día del Niño, ¿no? Wow. Hay muchas leyendas y muchas, pues más que leyendas, como historias que en teoría han sido reales del robo de los niños, de cómo en la noche cuidan a los bebés. Inclusive no sé si La Llorona tenga con todo que ver con ese asunto de ay, mis hijos, siempre buscándolos. No tengo idea, pero sí suena tremendo. Y también, como dice Marta, el asunto de que los niños salgan a pedir la calaverita o el Halloween. No sé si haga sentido con todo esto. Hay una concordancia de hechos, Jordi, por el hecho de que, por ejemplo, 24 de junio, la noche de San Juan, que es otra noche brujeril, se celebra más en España, por eso le llaman la noche de San Juan, hacen pilas de fuego y demás. Pero esa noche, por ejemplo, en Australia, se cree que salen los Whopperfingers. Los Whopperfingers, dentro del contexto tradicional australiano, son animales imposibles, son animales combinados entre sí. Que serían como, por ejemplo, un conejo con astas de venado y cosas así. O sea, como alebrijes en México. Ajá, como un concepto de alebrijes, Marta, pero con la diferencia que los Whopperfingers son, elaborados por medio de rituales brujeriles. Entonces, 24 de junio tiene que ver con estas fechas, noche de brujas. 30 de abril, noche de Walpurgis, 31 de octubre, la noche más fuerte de Samhain. Entonces, sí hay unos incluso datos, fotografías entre comillas, porque son de esas antiguas imágenes que hacían como folletos, como dibujados, donde hacían alusivo hacia los niños, incluso vestidos con costales. Está increíble, se ven súper siniestros. Imagínate un chavito vestido con un costal como de papas, con sus extremidades afuera y con cosas en los ojos. Y se decía, esto es para que Samhain no los viera, no se les antojara y no se los comiera. Oye, ¿y qué es lo que quiere este demonio a cambio de el alma de los niños? O sea, ¿qué es lo que da? Mira, el concepto es devorar el alma, lo acabas de decir muy bien. Wow. Más allá de lo físico, porque estamos hablando de una deidad o una entidad, es devorar el alma. Evidentemente, un niño vivo, pues perece, ¿no? Se desvive con este concepto. Y más aunado con el concepto de las brujas, al hacer estos sacrificios, sustraer a los chavitos para llevarlos a ofrenda, pues es eso. O sea, vaya, no hay que buscarle más. Y eso se realiza, por eso, una noche antes del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. 2 de noviembre, bajo el contexto mexica de la prehispanidad, es el cierre del Mictlán. Si tiene algo que ver posiblemente en México, pues para los españoles han de haber dicho, ok, vamos a tratar de combinar las costumbres, porque debo decirles algo, y eso es algo que debemos estar orgullosísimos los mexicanos, es la única costumbre que no le ganaron en la conquista. Sí, la celebración del Día de los Muertos. Totalmente, la veneración de los muertos, las ofrendas, es la única. Sí, es la única, Jordi, la única. Claro. Oye, y en este Día de los Muertos, digo, primero qué bueno que es una celebración tan importante para nosotros, pero lo que te preguntaba en un principio, verdaderamente
Digo, me explicabas ahorita que se abría esa puerta desde un cierto mes y se cerraba el 2 de noviembre, pero verdaderamente de alguna manera la gente que ponemos ofrendas, la gente que tenemos las fotos o que estamos pensando en nuestros seres queridos que ya no están aquí, realmente pueden venir, es más fácil que puedan traspasar esos planos en los que están, dónde están, pueden venir, saben si les podemos algo o no, ¿cómo es? Sí, claro, ahora ya se ha cambiado conforme pasa el tiempo. Los mexicanos somos muy de añorar, muy de querer y de añorar incluso a nuestros trascendidos. Es una parte, creo, Jordi, de todos y cada uno de nosotros que tenemos así como por sello particular del mexicano. Entonces, yo siento que sí se ha cambiado un poco el concepto, no solamente de ofrendar, es decir, yo coloco las comidas que más le gustaban a mi familiar, coloco incluso las flores son importantísimas, o sea, sí el cempasúchil sí tiene que ver con el contexto mexica prehispánico del Mictlán, pero más allá de eso, el refrendar que yo te estoy extrañando y que yo te tengo en recuerdo, es como hacerlo incluso al momento de ir a visitarlos a un panteón, ¿no? Pero de ahí a que pudiera caber la posibilidad, yo no dudo que haya gente que sí haya experimentado esto. No dudo que también sea como parte de querer que estén con nosotros, ¿no? A eso me refiero. O sea, si hay un tema como más de añoranza, la posibilidad de que las entidades de nuestros familiares regresen, no lo sabemos, a una reserva de que el Mictlán sí lo determina. Ojo con eso, porque la prehispanidad te dice, esta es una vida después de la vida, y en esa vida después de la vida hay un espacio, un universo en el cual que coexisten tus familiares y los míos. Para la concepción cristiana o judeocristiana existe la reencarnación y todo lo que hoy conocemos con el espiritismo y todas esas concepciones, que podría ser y fungir como aquella entidad que puede estar ya reencarnada en otro cuerpo y tal vez ya ni siquiera regresa con nosotros, ¿no? Ya ni siquiera se acuerda, ¿no? Por así decirlo. O, si quieres pensarlo, regresa con nosotros. Es que es dependiendo de la concepción de cada quien. Pero yo siempre les digo de antemano, independientemente esté o no esté nuestro familiar, pues con el simple hecho de hacerle un tributo es como un tributo. Es justo eso, una ofrenda. Perdón, nada más para retocar ese punto, nada más. O sea, al final no se puede asegurar que están viniendo, pero creo que sería interesante a la gente que nos está escuchando que siempre cuando fallece alguien, por lo menos en mi caso así ha sido, como que las cosas empiezan a desatorar y las cosas funcionan más. Sería muy interesante decir, a ver, si en estos días de muertos, donde pones una ofrenda o piensas en alguien mucho, sientes que las cosas te van mejor, que te están cuidando, que las cosas empiezan a fluir, y quizá esta sería una manera de que cada quien compruebe, muchólogos y muchólogas, si su su familiar los está ayudando. Nada más lo digo como opción y manden y pongan comentarios. En estos días vean si sienten cercana a su familiar, quizá con unas señales o quizá con ayuda. Ya, perdón, Martita, nada más quería decir ese punto. No, y está un poco relacionado con lo que yo iba a preguntarle a Zamudio, porque yo me quedé un poquito en shock con este tema de a mí me encanta Halloween y salir y los niños y se disfrazan y todo este rollo, ¿no? ¿Qué tanto crees tú que te dedicas a estudiar estos casos paranormales que en verdad se están abriendo puertas y qué tanto sube la intensidad paranormal en esas épocas? Pues mira, más allá de portales, Martita, sí debo ser muy concreto y muy directo, no tan sencillo se abren. Sin embargo, por ejemplo, 30 de abril, la noche de Walpurgis, aquí en México y en una zona muy propicia donde investigamos la bruja nahual de Gilotzingo, estamos hablando de 30 de abril cada año, hacen aquelarres y hacen reuniones brujeriles. Entonces, eso hace que se ejerza un poco más con más fuerza, ¿no? En el caso del 31 de octubre, creo que ya ha cambiado eso, a reserva que haya por ahí brujitas y brujillos que estén haciendo de las suyas en Estados Unidos, en México y en otros países. Qué probable sea de que si realmente evoquen a Samhain, pues es que Samhain sale. O sea, no necesita ser evocado, ¿me explicó? Más bien es como Samhain siempre se libera en la noche de 31 de octubre, o esa es la costumbre nórdica. Samhain se libera
va a alimentarse y si en algunos aquelarres pues decide quedarse para la ofrenda, pues es como la decisión de un espíritu si viene a comer o no con nosotros. Sí. Es que está... Wow. Sí empieza a impresionar, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Si tú basas, a ver, insisto, y eso tal vez los muchólogos no van a, de repente van a decir, ¿cómo? ¿Sabes que yo sabía otra cosa? Del lado de nosotros, como agencia mexicana y como Antonio Zamudio, investigador 30 años, pues nosotros nos tenemos que fundamentar en todo. Es decir, tenemos que ver todas las vertientes y todas las directrices para poder saber si, por ejemplo, hablando un poco de lo que preguntaste, pero hablando un poco más crudo, Marta, hay mucha gente allá desquiciada, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en todos los países. Gente que sí padece sus facultades mentales, sí se cree y se piensa que puede hacer veneración hacia ese dios pagano, sin siquiera realmente vivirlo. Es decir, una persona que está enfatizada con el tema puede crear su propio aquelarre y lo peor del caso es que puede hacerle daño a otras personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, separarlo. Justamente nosotros tratamos de exponerlo para decir, ok, uno es la costumbre, otro es la tradición, otra es esta tradición milenaria y otra es la locura. Tengan cuidado con eso nada más. Oye, Zamudio, ¿cuál es la historia detrás de la casa de los 400 años? Fíjate que está muy latente. Hace poquito se estrenó una de las colaboraciones que hicimos con Raíces Rebeldes y la Sociedad de las Pesadillas. Nos fuimos a investigar la casa de los 400 años. Fue como 2 equipos, 2 parámetros distintos. Debo comentarlo. Me sorprende que esa nueva generación sí tenga experimentaciones y eso me gustó mucho. Por el lado de nosotros que tenemos 30 años investigando. Entonces se va a poner súper interesante. Vean, el primer capítulo está increíble. Entonces, casa a los 400 años. Yo les preguntaría a Marta y a Jordi, con todos los que han entrevistado, con todas las historias que han escuchado, con todo lo que saben, ¿qué pensarían o qué se imaginarían lo que pasa en una casa que tiene más de 400 años? Y ojo, no solamente la antigüedad, porque si nos remitimos al asunto de que es una propiedad que le perteneció a una familia y esa familia la tuvo de generación en generación, pues puede ser que pues su trascendencia haya sido por natural, ¿no? La desvivida natural. Pero si a eso les digo yo a ustedes, esa casa a los 400 años, que también es sede del Tour Insólito. Por cierto, 1 de noviembre. Y vamos a hacer una conferencia el 2 de noviembre, Jordi. 2 de noviembre, una conferencia de fenómenos paranormales de 30 años de la agencia. Wow. Fantástico. ¿En dónde va a ser? En la casa de los 400 años. ¿Cómo crees? Wow. Sí, ¿cómo crees? Sí, es que dijimos que podemos hacer un foro. Sí, está padre, pero ¿saben qué? Vamos a meternos a unas paredes donde estén embrujadas. Somos pioneros de eso, Jordi, Marta. Qué barbaridad. Es la primera. Qué bueno una conferencia ahí. Te pueden seguir en tus redes, ¿no? Para checar todo esto. ¿Puedes dar tus redes? Sí, gracias. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la fanpage verificada ahí está. Y evidentemente agentesdenegro.com. Y pues bueno, ya están casi sold out. Pero pues 2 de noviembre, imagínense, noche de Día de Muertos, casa a los 400 años y hablando de fenómenos y evidencias. Bueno, perdón el comercial. No, al contrario. No, está buenísimo. Gracias. Pero bueno, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué pasaría en sus mentes si yo les dijera, esa casa de los 400 años no tiene 400 años porque pues, a alguien se le ocurrió construir y ya no? La construyeron como abadía. Los antiguos dominicos. ¿Abadía es como una iglesia? ¿Para monjas? Como una iglesia para monjas, pero realmente no funcionó como tal. El grupúsculo de dominicos que lamentablemente llegó a esa zona fueron parte de los que edificaron Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Okay. Y ellos, ese pequeño grupo, digo pequeño porque eran todos menos benevolentes. Esos dominicos fueron parte de los que hicieron el Tribunal Inquisitorial. A unas calles adelante de esa casa, de la casa de los 400 años. Es decir, la abadía funcionó como receptáculo. Exactamente. Para, entre comillas, traer a las brujas para hacerles cosas o a la gente, cualquier persona que estuviera. Es que imagínate, Marta, nos vamos a meter en camisa de 11 varas.
Si tienen que censurar algo, pues lo censura. Sí. En México sí hubo Inquisición. Sí. Y en México sí, te lo enseñan en la escuela, la época de la Inquisición, claro. Y en México no hubo Inquisición sobre de brujas, como dijo Marta. Porque Entonces, eso es en Europa. No, aquí hubo Inquisición sobre de los evangelizados. Punitivamente te evangelizaban. Sobre la gente simplemente que creía. Exactamente, Jordi. Que quería afianzarse a su creencia de sus ídolos, hablando de la prehispanidad. Entonces, hubo ese tribunal y el que no se ejercía dentro de la hispanidad debería ser, dicen ellos, duérmelo. Así se decía en la época de la Inquisición en México. Y esa casa, propiamente la Casa de los 400 años, tiene túneles que dan hacia catedral y de catedral hay otro túnel que da al tribunal inquisitorial. ¿Cómo crees? El antiguo Palacio de Medicina, que hoy está a unas calles de la Plaza de Santo Domingo. De hecho, ahí en esa, no sé si fue ahí, perdón que te interrumpa, donde yo fui algún día a una exposición de los artículos de la Santa Inquisición, que era tremendo, o sea, porque entonces veías todos los aparatos con el cual castigaban a la gente, desde, bueno, el más sencillo, donde te van estirando hasta desmembrarte, hasta cosas ya tremendas, sexuales. Es que hubo esa. Por eso yo hablo acerca de estos dominicos, porque los dominicos fueron los que fundaron el tribunal junto con otros frailes. A ver, nota muy importante, porque esto en los anales de la historia te lo dicen, pero muy superficialmente. Recordemos que somos un país súper religioso. Al final del día, conquistados, suena feo, pero es así. Entonces, evidentemente, pues no te van a contar esa otra cara. Por eso te dicen, sí hubo como un tribunal inquisitorial, pero dices, ¿pero por qué tribunal? Pues aquí nada más había indígenas que buscaban, tal vez los estaban mestizando, lo que tú quieras. Pues es eso. Ahora, Casa de los 400 años, hay vestigios de esas épocas. Los muros, las paredes, los pisos. Wow. Hay muchas representaciones muy aludidas hacia la Inquisición y a la religión. Es decir, Casa de los 400 años, empezando por, si ustedes quieren, 1580 y algo. No fue exactamente la data de catedral, pero catedral sí fue edificada. Acuérdense que se tardaban casi 200 años. En construirla, entonces, estuvo siendo edificada y ahí construyeron todos los edificios demás, pues como cualquier arquitectura grande, ¿no? Pero, pues sí, albergó a dominicos que eran inquisidores. Y 2 de ellos fueron hechos, pues como que les dieron la propia medicina ahí mismo, ¿no? Entonces les hicieron la medicina de lo mismo. En ese lugar, la data empieza desde ahí. Imagínense. ¿Y qué fenómenos paranormales, o sea, cuáles son de las cosas más fuertes que se sabe de esa casa? Tenemos la fotografía de uno de los dominicos. O sea, que aparece en una fotografía. Sí, tomada por uno de nuestros participantes del Tour Insólito. En serio. Wow. Se las voy a mandar. Pues sí. Sí, es que además no me parece. Yo siempre he pensado que los lugares, cuando la gente dice esta casa está embrujada o esta casa está poseída o este lugar, pues no me parece, la verdad, fuera de lo normal. O sea, más bien no me parece inverosímil. Fuera de lo normal sí, pero inverosímil no. Porque, pues, si uno de repente llegas a un lugar donde hay 2 personas calladas y dices, hoy se siente una energía muy fea o muy pesada o muy negativa, o llegas a un lugar y dices, este lugar se siente muy pesado o este lugar se siente muy agradable, muy lindo, pues ahora imagínense un lugar donde hubo una Santa Inquisición, donde hubo muertes, donde mataron a alguien, donde lastimaron, donde gritaron. Es más, tú llegas hasta un lugar de una familia donde se gritaban mucho y había mucha agresión física sin necesidad de llegar a que le quitaran la vida a alguien y se nota pesado, se siente pesado. O sea, la energía, te digo, no hace falta ir más lejos. Tú llegas a un lugar sin que nadie te haya dicho que se pelearon estas 2 personas, llegas y sientes la energía. Ahora imagínate 400 años de historia y de energía en un lugar donde pasaba esto. O sea, creo que los lugares sí tienen historias y tienen también entes que se quedan ahí. La psicoemoción, Jordi y Marta. Yo le llamo aquí, nosotros hemos hecho ya un tratado, estamos trabajando un tratado sobre el residual psicoemocional. Perdóneme si soy técnico, pero es
es parte del trabajo. El residual psicoemocional lo acaba de explicar muy bien Jordi Rosado. Es decir, todo aquello que genera una emoción, ya sea buena o mala, se impregna. Está más que estudiado y analizado y está clasificado. La diferencia es que nosotros lo estamos liando o lo estamos analizando con base a lo que aconteció en un lugar, pero que genera un residual bucle. ¿Esto qué quiere decir? Una repetición continua de hechos. Ejemplo, alguien que desviva a alguien. Esa psicoemoción, ese bucle se queda arraigado en espacio de tiempo y se repite continuamente. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Para la persona que desvivieron, ¿ok? Esa psicoemoción de la mortalidad con agresión se queda. ¿Por qué el dominico se manifiesta ahí? Porque lo desvivieron de una forma grotesca en el lugar. Pero también, ¿se sabe cómo? ¿Mandé? ¿Se sabe cómo? Sí, le aplicaron la de, ¿cómo se dice? Ojo por ojo. Parte indígenas, parte ya mestizados, y fue como una especie como de castigo de entre sus mismos frailes, ¿eh? Entonces, pero no se sabe qué castigo, no se sabe qué castigo fue. ¿Sí lo puedo decir? Sí, yo creo que sí. Lo desollaron vivo. ¿Desollar vivo es ir cortándolo por pedazos? No, le quitaron la piel, Jordi. ¡Ah! ¡Wow! Por eso dije, ¿lo puedo decir? Sí, sí. Yo creo que sí se puede. Lo desnudaron de la piel. Tiene mucho concepto indígena. Ojo, por eso es importante el análisis de cada concepto. Yo así es mi trabajo. No me voy base historia nada más, sino tiene un contexto lógico del por qué lo desollaban. Los indígenas en aquel entonces, los prehispánicos y otros guerreros, tenían ese tipo de artes para cacería y cosas así. O sea, sí eran gente como muy subversiva. Cada quien tenía su forma de verlo, ¿no? O sea, los guerreros tenían esos castigos hacia los que capturaban, que eran prisioneros. Tiene mucha lógica del por qué ejercieron ese castigo a ese dominico, ¿me entienden? Y no nada más a ese, sino fueron dos. Pero tiene concordancia de hechos. Ahora, yo no me imagino el dolor que puede sentir una persona desollada viva. No, horrible. No manches. Imagínense. No. Ahora, la psicoemoción que se queda de esa acción se queda impregnada en las paredes, bien lo dice Jordi. Tú vas a la casa de los 400 años, al principio cuando va la gente, pues sí le asombra lo grande. No se ve por fuera se ve una entradita bien chiquita, pareciera como si fuera vecindad. Te metes y cuando te adentras, toda la gente dice, en la torre, o sea, sí siente luego la pesadez. Por todos los hechos trágicos, estoy hablando de 1500 y cacho. Falta vecindad, manicomio, o sea, todos los acontecimientos que sucedieron durante esos 400 años. Acuérdense que también eran ocupadas esas propiedades por muchas de las propiedades que hoy por hoy ya no pertenecen, ya no son particulares, más bien son particulares o ya no pertenecen al gobierno, fueron del clero, de la iglesia. Entonces, bajo las leyes de reforma fue cuando ya le sustrajeron a la iglesia las propiedades, y pues el clero pues no era como tan benevolente, como insisto, ¿no? O sea, pero está en los anales de la historia. Ahora, pues sí fungió como vecindad y también pasaron hechos trágicos. Hay uno de los bucles más importantes que es un tipo que se desvive de una forma trágica al momento de que termina con un grupo de familiares que tenía ahí viviendo en esa vecindad. O sea, cuando fue vecindad, un tipo desvive, es difícil no decirlo, desvive a sus integrantes de la familia. Entre esos había 2 niños y se cuelga. ¿Y se aparecen los integrantes o se aparece él? El que se colgó. El del bucle se cuelga y ese es el que se manifiesta. Hay otro de un manicomio, ¿no? Hay otro que es como empezar a rascar en las paredes y de repente tú vas a la casa de los 400 años y escuchas como, ¿no? De como alguien está rascando las paredes. Sí, algo así como si pasara una piedra así, ¿no? Son como cosas, pero ojo, cada quien tiene su bucle. Es decir, el dominico, como fue dado muerte, tiene ese bucle cuando le dieron muerte.
el tipo que se colgó, uno de tantos que les puedo mencionar, es que suena como incluso suena la soga, ¿no? El tipo que muere rascando las paredes en el manicomio, también. Cada uno no puede comunicarse entre sí, cada uno tiene su propio escenario. Imagínense repetir lo mismo por una psicoemoción que se quedó impregnada, que es la energía residual. Y tengo yo una pregunta, porque lo que estoy entendiendo con bucle residual es como si le tomaras una fotografía al momento y estuvieras proyectando esa fotografía una y otra vez. Exactamente, Martín. ¿Está el espíritu ahí reviviendo ese momento una y otra vez? ¿O es solamente la energía? No sé si lo que estoy preguntando tiene alguna lógica bien, o no, pero... vas bien. Sí, es solamente la energía. Si a mí me toman una foto, yo no soy la foto. ¿Me explico? Sí, la foto es la foto. O sea, ¿el espíritu está ahí o no? A ver, los que están arraigados en espacio-tiempo fueron los que murieron ahí. Es decir, la persona que, el ejemplo, el dominico, que pues, yo no sé en qué momento pues, el dolor lo pudo haber matado, ¿no? Pero no sabemos en qué momento si realmente ahí murió o murió después. O después de ese castigo lo empalaron, no sabemos, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento se queda arraigado. ¿Sí me entiendes? Está muy bien realizada la pregunta y qué bueno porque va a discernir muchas cosas. Aquella persona que le desvive a sus familiares, posiblemente sus familiares se desviven o más bien se quedan arraigados por la impresión del miedo al ver este familiar dándoles desvivida, ¿no? Y de donde se queda arraigado es porque todo el cúmulo emocional del que hizo ese atroz hecho se cuelga en una de las vigas de la casa, ¿no? Entonces eso se queda más impregnado porque ya es el cúmulo de emociones de darle muerte a sus familiares más darse muerte a sí mismo. Es como un psicópata dándose en la torre. La siguiente es el tipo que en su propia mente perdida o en un manicomio, estamos hablando de una persona que está mal de su mente, tal vez la alhaja de la piedra se queda arraigada por la psicoemoción de la alhaja de la piedra, pero posiblemente esa es una fotografía. Ahí se quedó nada más impregnada esa psicoemoción y no propiamente el espíritu de esa persona. Probablemente esa persona ni siquiera sabe que está ahí, ¿no? Por ejemplo, puede estar nada más plasmada su fotografía. Justamente como dice Jordi, cuando entras a un lugar y de repente sientes la pesadez del lugar, lo más probable es que haya psicoemociones. En la parapsicología se le llaman egrégoras, ¿no? Entonces es parte como el cúmulo emocional. Esto donde lo pueden, incluso pueden hacer un ejercicio, digo ya cada quien, ¿no? Pero podría, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando vas a un velorio? ¿Qué es lo que sucede cuando pasas por un hospital? Incluso en una fiesta de cumpleaños. Es un cúmulo de psicoemociones. Claro. Que es el ambiente que se crea, ¿no? Ahora, precisamente tuve un programa especial con estos chicos de la Sociedad de las Pesadillas, que también están haciendo muchas investigaciones y tal, ¿no? En fin, de hecho, hasta hice un blog en mi canal de blogs de la Casa del Conjuro, porque estuvieron ellos en la Casa del Conjuro. Sí, me dijeron. Y fue una locura lo que pasó en la Casa del Conjuro. Y hice un blog explicándome todo lo que pasaron ahí. Para la gente, pues si lo quieren ver, está en Jordi Rosado Blogs. Pero resulta que los entrevisto, así como he entrevistado a Antonio en mi programa de televisión en la XCW. Pero la XCW, estamos hablando que es un lugar que lleva muchísimos años y tiene muchas energías y que mucha gente ha pasado por ahí. O sea, ahí se presentó Pedro Infante, María Félix, Antonio Aguilar, Paco Malgesto. Fue el estudio de Paco Malgesto. De hecho, cuando yo hice mi primer programa ahí, yo le pedí permiso a Paco Malgesto para usar su foro, porque me lo recomendaron. Me dijeron, pídele permiso porque este fue su foro. O sea, la XCW es como un lugar donde durante muchos años, pues es donde nació la televisión en México, donde nació la radio en América Latina. Tienen, pues, no sé, quizás 150, no sé cuántos años. El asunto es que es un lugar muy energético. Y entonces llegan estos niños de la Casa de las Pesadillas y les hago la entrevista como la última que hicimos, Toño, que estabas ahí sentado, ¿no? Sí. Y entonces traen un aparato que usan para medir cuando hay, que es un aparato que ya toda la gente que estudia fenómenos paranormales los puedes conseguir, que es un aparato que mide movimiento, calor, energía. El romper, no sé qué. Sí me el romper, sí lo llevaron ese día. Ajá. Lo llevaron ese día. Y lo usamos en otros lugares y en ningún lugar funcionaba.
Sí. O sea, no prendía, no hacía ruido, porque prende y hace ruido. Sí. Y entonces, hablando de los aparatos, les digo yo, ¿por qué no hacemos un experimento? Ujú. Y vamos a ponerlo en el centro del foro mientras grabamos el programa. Y vamos a ver si de algún momento se prende. Ujú. Y entonces, órale, va, y lo prendemos. Porque estamos en la XW, o sea, este no es un lugar cualquiera. Claro, Aquí hay claro. muchas energías. Y entonces lo prendemos y nada. Cada vez que cortábamos e íbamos a comerciales, Ujú. cuando íbamos a comerciales se prendía y empezaba como si estuviera pasando la energía, como si la Sí. persona o el ente que estaba ahí nos dijera como no te lo voy a prestar para tu show, cabrón. Pero Ya, para ya. que vean que así estamos aquí. Y Que se haga entonces presente. íbamos otra vez a grabar y terminamos de grabar 3, 2 y se apagaba. O sea, queríamos cacharlo y no nos dejaba. A Ya. tal Wow. grado que entonces yo le tuve que decir a una de las personas de graba con un celular todo el tiempo. Claro. Cortes comerciales y no cortes comerciales. Porque parecería que estuvieran jugando con nosotros. Y lo que Claro. nos dijeron estos chicos de la Casa de las Pesadillas, dijeron, no habíamos visto que esta cosa se prendiera y hiciera tanto ruido desde el día que estuvimos en la Casa del Conjuro. Decían, aquí hay una energía muy cañona. Y haz de cuenta que tú cuando te acercabas al aparato esto, pues la gente te medía rápido, pero en el aparato te medía el Claro. calor, te medía todo. O sea, si tú te acercas, rápido empieza a sonar. Pero resulta que cuando yo me acercaba, no sonaba. Se acercaba todo el mundo y cuando yo me acercaba no sonaba, como si yo no estuviera ahí. Y Ya. me alejaba y como a los 4 o 5 pasos empezaba a sonar. Y me decían, es como si Jordi trajera cargando a alguien atrás. Ok. Ay, Y yo, ay, no mames. O sea, le dije, sí me asusté cañón. Y luego Y ya le dicen a luego, Jordi. y ya luego un amigo mío, Tuco, que tú lo conoces, Martita, me dijo, no, es que yo siempre he pensado que tú tienes a alguien que te cuida. Y más Ya. bien pareciera que cada vez que tú pasas, cuando pasa como atrás de ti, la energía que te cuida. Y le dije, eso Puede me hace ser. mucho más sentido, porque yo la verdad nunca me he sentido con algo malo, la Ah, verdad. con Al algo contrario, así, sí. me siento como muy cuidado, muy cuidado. Y a Marta se lo he platicado. Pero me sorprendió mucho cómo el lugar, la XW, se Sí. volvió loca con esa madre. O sea, pero O loca. sea, imagínate la psicomoción que genera un foro, por ejemplo, ¿no? Yo les he puesto varios ejemplos, un estadio, pero donde se genera más o donde se gesta más y fluctúa más son los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en los velorios todavía más, porque, y fíjense, es algo bien, irónico, ¿no? La generación de energía más potente y fuerte es la tristeza y el llorar, no la alegría. Más que el amor. Más que el amor y que todo. O sea, la que se puede potenciar al grado de que se puede medir es la tristeza. ¡Ah! Increíble, ¿no? Pero es que es muy fuerte la tristeza. Sí, es muy fuerte, sí, exacto. Y vibra muy bajo, ¿no? Oye, pero es que ¿saben qué? Está muy tétrico pensar en estas cosas, pero empezamos hablando de los niños saliendo a la calle vestidos Sí. como demonios para que este señor no se los coma. Bueno, este Samhain. ente. Ujú. Ajá. ¿Cómo se escribe eso? Realmente muchos lo escriben como Sam, así como si fuera S-A-M y H-A-I-N, pero debe ser diferente porque es Ya. nórdico, ¿no? Pero le dicen nórdico. Samhain o Samhain. Sí. Es eso. Ujú. Y lo fuerte que ha de ser, o sea, porque los niños son la energía más pura que hay. Ajá. Y un niño con miedo ha de ser una intensidad de energía muy impactante. Que Monster Inc. lo cambiaron. Exacto, A hasta Monster sabiendas. Inc. A Monster Inc. lo cambió. No, es al revés. A ver, ¿por qué creen que? Bueno, es que es bien chistoso hablar de películas alusivas porque sí están basadas en hechos, están basadas en estudios. Entonces, pero aquí estos güeyes en vez de decir, no, pues la energía más fuerte, pues es mejor la alegría de los niños. No, La risa. es el ajá. espanto, el susto, la nostalgia, porque es un cúmulo exacerbado. Imagínense un niño aterrado. Ya hemos platicado aquí el caso de Samantha, ¿no? Del amigo imaginario y cómo un niño pierde la vida por un síncope cardíaco, por un susto. O sea, cómo llega a fulminarlo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces la energía es todavía más exacerbada. Díganme ustedes, la mayor parte de la gente que tiene alguna noción o una estadística de estudio de cuántas personas han fallecido, desvivido por la risa, no, la mayor parte es por impactos visuales Sí, por un fuertes. susto. Claro. Susto. Es cierto. Claro. Sí.
Sí, es cierto. Claro, es la más fuerte. Ahora, si eso lo abocamos, por eso les digo, nosotros estamos haciendo el tratado para la Society Psychical for Research, que es otro más de lo que vamos a aportar a la ciencia paranormal, es justo las psicoemociones. Por ejemplo, ahorita que estás hablando de los chicos de la sociedad, de las pesadillas, a Reni Reveles le pasó algo en la casa de los 400 años, lo pueden ver en el episodio. Ella es muy escéptica, es lo que me decían. Ella es súper escéptica, Zamudio. Hasta me dice, te vas a llevar muy bien con ella. Le digo, pues está chido. A mí me encanta que sean de mente abierta, pero objetiva, ¿no? Sí. Y a ella le pasó algo muy fuerte ahí que la hizo llorar. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? Ella están haciendo los recorridos, están haciendo su exploración, traen el romper, algo así se llama, que es este cosito que estaba diciendo Jordi, que es un sensor de movimiento de energías residuales por medio de luz y sonido, y traen otro aparato que también creo que lo implementaron. Yo no había visto mucho de su material, pero implementaron una especie de serie de luces que eran como una contestación por cada pregunta. Es algo muy parecido a lo que hacemos en el ocultismo. Ellos lo abocan con el hecho electrónico, ¿no? Muy bien, por cierto. Muy bien abocado. Entonces, Reni está en el recorrido y en el video, que lo pueden ver ahí en su canal de Raiza Reveles, se ve como ella voltea hacia un punto y se clava tanto y empieza a generarle psico. Entonces yo le digo a Reni es normal. A reserva que tengamos que comprobar. Hasta le dije, acuérdate, la mente científica debe estar comprobando todo, pero eres humana y eres sensible y es normal que tú impregnes o te impregne la psicoemoción de la casa a los 400 años. Curiosamente, estábamos en el área del suicida y le empezó a impregnar la psicoemoción y empezó a llorar. Y ella ya después te lo platiqué, te dice, es que vi un ser así, pero de la nada, Jordi, Marta, así, pero llorar así, cañón. Entonces yo le decía, Reni, es normal, tienes una psicoemoción normal como un ser humano, porque eres un ser humano por mucho. Yo te lo puedo decir también que me ha tocado, ¿no? La psicosensación de la nostalgia de una entidad espiritual, ¿no? Pero esa es una forma de comunicarse también. Es decir, nosotros transgredimos o pasamos por su bucle. Por eso es importante los bucles residuales, porque tal vez esa persona que está desviviéndose en vida, que se quedó impregnado en espacio-tiempo cuando se colgó, pudo pasar por las psicoemociones más exacerbadas de ver postrados sus familiares que ya los hizo muertos, ¿no? Los hizo espíritus. Imagínense la psicoemoción en ese momento, esos lapsus, y eso es lo que se queda impregnado. Entonces, si Reni pasó por ahí o vio, tal vez fue una proyección de lo que estaba en el bucle, pero lo que receptó más es la psicoemoción, por eso le hizo llorar. Y dijo, es que sí, tengo la sensación de llorar, pero con mucha tristeza. Wow. Oye, pues ha estado increíble el episodio. Gracias, amigo. Qué importante Fabuloso. este asunto de lo residual, la energía residual. Necesitamos seguir haciendo más programas de esto. Hablamos hoy yo sé que mucha gente nos dice, ay, alarguen los episodios. Claro que sí, siempre queremos alargarlos, pero a veces no se puede porque o nuestro experto no puede o porque nosotros tenemos un llamado, una grabación, pero siempre queremos hacerlos más largos. Lo importante es, como dice siempre Marta, que hay muchos episodios que tenemos de todo mucho, que tienen muchos episodios también de infinitos. Si pueden irse a ver todos los episodios que tiene en su canal de YouTube, Marta de Infinitos. También yo tengo lo de los videoblogs para que se vayan a verlo. Entonces, por eso buscamos siempre hacer mucho contenido para que tengan, aunque a veces un episodio no puede ser tan largo como queremos, pero creo que ese estuvo bastante bueno, ¿no, Martita? No, padrísimo, padrísimo. Y además tenemos otros episodios súper interesantes y que dan mucho miedo, sinceramente, pero que tienen esta combinación de interesante y que dan miedo, que los hemos hecho con Zamudio mismo, porque pues él es una enciclopedia muy grande con tantos años de tanta investigación y es maravilloso todo lo que nos cuentas y lo que yo no había escuchado, no sabía tanto de todo lo que había pasado precisamente en esta casa, la casa de los 400 años. Había oído, pero no sabía qué había pasado ahí. Y cada vez que te tenemos en el podcast tienes
más cosas que contarnos que siempre me quedo, ay, ¿por qué terminó el podcast? Es que como les decimos siempre, nosotros todo el tiempo estamos investigando. O sea, nuestro trabajo es ese, ¿no? Nos llegan los casos y estamos analizando, el pizarrón todavía no le borro tal cual como están los pantáculos de los demonios porque sigue en investigación el caso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que estás como ustedes en friega loca, ¿no? Yo les quiero nada más recomendar siempre, del lado de la investigación nosotros profundizamos en todas las áreas. Del lado de la experiencia de escuchar una historia de terror, una historia que está basada en hechos reales como aquí en De Todo Mucho o en otros podcasts, quédense con la experiencia de vivir esa historia escuchándola, tal vez del host o tal vez del testigo. Pero si quieren realmente fundamentar, pues sí hay muchas más cosas complejas que te pueden derivar en esa área del rompecabezas y armarlo de tal manera. Por eso para nosotros como investigadores, lo digo por mí, pues es fascinante este trabajo, ¿no? Entonces cada vez como que tienes más. Ahorita estamos trabajando sobre el tratado del bucle residual. Y este es un apartado de lo que les acabo de compartir con Jordi y Marta, al cual agradezco la invitación. Y por supuesto, otras historias más allá afuera, que por cierto, Jordi y Marta, no dije esto, pero estamos haciendo el nuevo podcast con Paco Arias, le mando un fuerte abrazo, de historias embrujadas podcast. Esa es como la versión mía de host, que no se le preguntó al testigo, cuéntame tu historia, ¿no? Entonces... No manches, Zamudio. Qué bueno que lo estás haciendo. A los muchólogos les va a encantar esto. Sí, porque mi área es investigación, ya saben, es irme al campo y a todo el rollo y a hacer este tipo de discernimientos, ¿no? Y sí, ahorita estamos estrenando como host, Historias Embrujadas Podcast. ¿Cómo se llama? Historias Embrujadas Podcast. Ahí está en el canal de YouTube. Lo produce Paco Arias de Extra Anormal. Y ahí estamos. Muchísimas gracias. Y suscríbanse a nuestro canal, Agentes de Negro, por favor. Wow. Perfecto, claro, pues ahí está para que lo vean. Oye, qué padre, qué padre. Muchas felicidades, Zamudio, porque gracias amigos. Sí es un paso más que, además, pues de todo lo que has hecho desde todas las asesorías que haces con Netflix hasta todo lo que te dedicas tú, y aparte, pues ya como que hasta siento que ya era hora, ¿no? De tener podcast con Zamudio. Todo el mundo padre. me decía, ¿qué onda? Ya avítate como host. Le digo, pues es que no sé si sea yo como un host cuando hablo es que si van a Agentes de Negro, es como más, miren, les voy a explicar esto por qué. Sí. ¿no? Y es como más la clase de paranormal, ¿no? Y sí, ya del otro lado, sí, ya estamos entrevistando brujas, brujos y de todo, amigos. Pues ahí está. Pues vayan a verlo. Gracias. ¿Cómo? ¿Otra vez lo repites? Historias Embrujadas Podcast. Así lo encuentran. Es nuevecito el canal. Tendrá como 3 semanas máximo. Buenísimo, para que lo vayan a ver. Oigan, muchas gracias, muchólogos y muchólogas. Gracias, mi querido Zamudio. Gracias, saludos amigo. A nuestros muchólogos del cuadro de honor de esta semana que han estado muy pendientes. Alejandra Guerrero, Patricia Galeano, Mari García, Moni Becerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmín Ramos, Olivia Mendoza, Rodolfo Velázquez, gracias por estar al pendiente, Lupita Guevara. Y si nos quieres contar tu historia de miedo, algo de paranormal que te haya sucedido, algo que ya ven que nosotros luego tomamos las historias de los muchólogos y las leemos aquí, nos puedes escribir a contactodetodomucho@gmail.com y ponle de título paranormal. Y está padrísimo porque podemos escoger. Y si nos quieres seguir en las redes sociales, @detodo_mucho, y la mía personal es @Marti Gareda y las de Jordi. Yo en Instagram, Jordi Rosado Oficial. Gracias a todos los muchólogos y muchólogas por vernos. Gracias, Toño. Gracias, Marta. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Denle like, pónganle 5 estrellitas para que les siga yendo bien al episodio. Y suscríbanse al canal, que estamos cerca de llegar al 1,000,000 de suscriptores y estamos encantados porque es gracias a ustedes. Sí. Así es que bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Denle click al siguiente y ahí nos van a volver a escuchar. Bye. Un abrazo. Muchas gracias, Zamudio. Bye. Gracias, amigos. Cuídense.